Nunca pensé que acabaría siendo una estadística. Uno de esos de los que hablan en las noticias, a los que mencionan en los documentales sobre supervivencia. Ahora, cuando miro mis manos, agrietadas, curtidas por el viento, con cicatrices que aún están cerrando, me parecen ajenas, como si pertenecieran a otro, a alguien que ha pasado por el infierno y ha regresado. Me llamo Marat Iskanderov, tengo 37 años, y soy el único que puede contar lo que ocurrió en las laderas del Annapurna aquel día de febrero, cuando nuestro Learjet 45 privado se estrelló contra la montaña a 5.500 metros de altura. Todo empezó con un vuelo de negocios rutinario. Yo soy analista financiero en una importante empresa de inversiones, especializada en mercados asiáticos. Conmigo viajaban Eldar Tagirov, jefe del Departamento de Desarrollo Estratégico, y Renata Valeeva, nuestra abogada de Derecho Internacional. Íbamos de Delhi a Katmandú para una reunión importante con posibles inversores. El jet privado Learjet 45 era propiedad de nuestra empresa, un pequeño lujo que podíamos permitirnos. A los mandos estaba Georgi, un piloto experimentado con 20 años de trayectoria, y en la cabina nos atendía Verónica, la azafata, que trabajaba con nosotros desde hacía 3 años. Recuerdo a Eldar nervioso antes de la reunión, hojeando documentos y consultando constantemente el correo en su tableta. Renata, por el contrario, parecía relajada. Leía un libro sobre la cultura nepalí y de vez en cuando tomaba notas en una libreta. Marat, ¿has preparado la presentación final?, preguntó Eldar sin apartar la vista de la pantalla. Todo listo, respondí, mirando por la ventanilla las nubes que pasaban por debajo. He actualizado las previsiones con los últimos datos. Renata levantó la vista del libro. El tiempo en Katmandú es excelente. Incluso tendremos tiempo para ver algo antes de la reunión. Eldar resopló. ¿Qué turismo ni qué 8 cuartos? Cada minuto cuenta. En ese momento, el avión se sacudió ligeramente. Nadie le dio importancia. Una turbulencia normal. Verónica nos trajo té y nos ofreció aperitivos. Eché un vistazo al reloj. Faltaba menos de 1 hora para llegar. La siguiente sacudida fue más fuerte. La taza de té se me resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo. Verónica, intentando mantenerse en pie, se agarró al respaldo del asiento. Disculpen las molestias, se oyó la voz de Georgi por los altavoces. Estamos entrando en una zona de fuertes turbulencias. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad. Obedecimos diligentemente la indicación. Noté que Renata apretaba los reposabrazos de su asiento hasta que le blanquearon los nudillos. Está todo bien, dije, intentando tranquilizarla. Turbulencias normales. Pero no eran turbulencias normales. El avión empezó a temblar con tal fuerza que los documentos salieron volando de la mesita. La luz de la cabina parpadeaba. ¿Qué está pasando? La voz de Eldar sonaba tensa. No tuve tiempo de responder. De repente, el avión se precipitó en picado y nos hundimos en los asientos. Las máscaras de oxígeno cayeron de los paneles superiores. ¡Pónganse las máscaras!, grité, colocándome la mía. Verónica cayó al suelo, pero consiguió arrastrarse hasta su asiento y abrocharse el cinturón. Su rostro estaba blanco como el papel por el miedo. Desde la cabina del piloto llegaban frases entrecortadas de Georgi, intentando contactar con los controladores. Entre el ruido y las interferencias distinguí las palabras fallo del sistema y pérdida de altitud. ¿Nos vamos a estrellar?, susurró Renata, con la voz temblorosa. Miré por la ventanilla y vi las cumbres de las montañas acercándose. Estaban demasiado cerca, críticamente cerca. «¡Prepárense para un aterrizaje de emergencia!», la voz de Georgi sonaba apagada. «Adopten la posición de seguridad». Nos inclinamos hacia adelante, cubriendo nuestras cabezas con las manos. Sentía cómo me latía el corazón, cómo el tiempo se dilataba,
convirtiendo los segundos en una eternidad. El impacto fue ensordecedor. Salí disparado hacia adelante. El cinturón de seguridad se clavó en mi cuerpo. El sonido del metal desgarrándose, el tintineo del cristal roto, los gritos. Todo se fundió en una cacofonía de horror. El avión se deslizó por la nieve, saltando sobre las irregularidades, perdiendo partes del fuselaje. Después, el silencio. Abrí los ojos. A mi alrededor había nieve blanca, deslumbrante bajo el sol. La cabina del avión estaba destrozada. Yo seguía atado al asiento, que milagrosamente había permanecido intacto. Me zumbaba la cabeza y tenía un sabor a sangre en la boca. ¿Eldar? ¿Renata? Llamé, desabrochándome el cinturón con dificultad. Nadie respondió. Al salir del asiento, miré a mi alrededor. Se extendía una interminable ladera nevada. Los restos del avión estaban esparcidos por decenas de metros. Una parte del fuselaje con el logotipo de la empresa sobresalía de un montículo de nieve como una escultura surrealista. Lo primero que encontré fue a Eldar. Estaba tirado a pocos metros de mí, con un brazo torcido de forma antinatural. La sangre de un corte en la frente teñía la nieve de color escarlata. «¡Eldar!». Me arrodillé a su lado, comprobando su pulso. Estaba vivo, pero inconsciente. Entonces oí un gemido. Me giré y vi a Renata. Estaba sentada, apoyada en un asiento arrancado, sujetándose la pierna. «Marat, ¿qué ha pasado?». Su voz era débil, pero estaba consciente. «Nos hemos estrellado», respondí, acercándome a ella. «¿Puedes moverte?». «La pierna. Creo que está rota». Hizo una mueca de dolor. Miré a mi alrededor en busca de los demás. No había rastro de Verónica. La sección del avión que contenía la cabina del piloto se encontraba más abajo en la ladera, casi completamente sepultada bajo la nieve. «¡Georgi! ¡Verónica!», grité, pero la única respuesta fue el silencio y el silbido del viento. Comprendí que tenía que actuar rápido. El sol ya se inclinaba hacia el ocaso y la temperatura empezaba a descender. Estábamos a una altura inmensa, en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. «Necesitamos encontrar un refugio y algo caliente», le dije a Renata. «Voy a inspeccionar los restos. Intenta no moverte». Ella asintió, apretando los dientes por el dolor. Empecé a inspeccionar las partes accesibles del avión, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarnos a sobrevivir. En uno de los compartimentos que habían resistido el impacto, encontré un kit de emergencia. Mantas térmicas, una linterna, un pequeño botiquín, varias botellas de agua y barritas energéticas. No era mucho, pero nos daba una oportunidad. Mientras volvía hacia Renata, vi que Eldar había recuperado la consciencia e intentaba incorporarse. «Quédate quieto», le dije, acercándome a él. «Tienes una brecha importante en la frente». «¿Dónde estamos?», preguntó, haciendo una mueca de dolor. «Por lo que parece, en la ladera de la Annapurna», respondí, ayudándole a sentarse, «a una altitud de unos 5.500 metros». «¿Y los demás?». Negué con la cabeza. «De momento, solo os he encontrado a ti y a Renata. Necesitamos construir un refugio antes de que oscurezca». El sol ya acariciaba las cimas de las montañas, tiñendo la nieve de un color rosa dorado. La belleza de este espectáculo contrastaba con el horror de nuestra situación. Estábamos solos, a 5.500 metros de altura, en medio del invierno del Himalaya, con provisiones mínimas y sin equipo especial. La temperatura por la noche podía descender hasta los 45 grados bajo cero. Y esto era solo el principio de nuestra lucha por la supervivencia. El crepúsculo transformaba las laderas nevadas en un mar azulado, y las sombras de los restos del avión se alargaban como negros tentáculos. Sabía que teníamos menos de una hora antes de que la oscuridad fuera total, y por lo tanto, debía actuar de inmediato. «Eldar», le dije, ayudándole a ponerse de pie.
¿Podrás ayudarme a construir un refugio? Asintió, aunque se notaba que cada movimiento le causaba dolor. Había limpiado como pude la brecha en su frente con un antiséptico del botiquín y la había cubierto con una tirita, pero era solo una medida temporal. ¿Qué le pasa a Renata?, preguntó, mirando hacia ella. Parece una fractura de tibia, respondí. Necesitamos improvisar una férula, pero primero, el refugio. Decidimos utilizar la parte mejor conservada del fuselaje, la sección de cola, que yacía de lado, parcialmente cubierta de nieve. Dentro, había suficiente espacio para 3 personas, y las paredes metálicas podrían protegernos del viento de alguna manera. Mientras Eldar quitaba la nieve del interior de la sección, yo regresé con Renata. «Tenemos que llevarte al refugio», le dije, sentándome a su lado. «Te va a doler». Apretó los labios y asintió. «Estoy lista». La levanté con cuidado en mis brazos, intentando no mover la pierna dañada. Era ligera, pero incluso con ese peso a esa altitud, empecé a jadear rápidamente. El mal de altura ya se hacía notar. La cabeza empezaba a palpitar y sentía una pesadez en el pecho. Dentro de la sección de cola, Eldar ya había extendido 2 mantas térmicas. «Aquí», señaló una improvisada cama. Dejé a Renata con cuidado y no pudo reprimir un gemido de dolor. «Lo siento», dije. «Ahora me ocuparé de tu pierna». En el kit de emergencia había un pequeño juego de herramientas. Elegí 2 varillas metálicas que podrían servir de férula. Con la tapicería rasgada de los asientos, corté varias tiras de tela. «Va a doler mucho», advertí a Renata. «Necesito realinear el hueso». Ella palideció, pero asintió con decisión. «Haz lo que tengas que hacer». Eldar se sentó a su lado y le tomó la mano. «Agárrate a mí». Respiré hondo, reuniendo fuerzas. En la universidad había hecho un curso básico de primeros auxilios, pero una cosa es practicar con un maniquí y otra muy distinta hacerlo en condiciones extremas con una persona real. A la de 3. 1. 2. Tiré bruscamente y realineé la pierna hasta que hizo clic en el 2, sin esperar al 3. Un viejo truco para que el paciente no tuviera tiempo de tensarse. Renata gritó, agarrándose a la mano de Eldar con tanta fuerza que quedaron marcas de sus uñas en su piel. «Ya está, lo peor ha pasado», dije, colocando rápidamente las varillas en su pierna y empezando a vendarla. «Ahora hay que asegurar la inmovilización». Cuando terminé con la férula, le di a Renata un analgésico del botiquín. Tenía la cara empapada de lágrimas, pero no se quejó. «Gracias», susurró. Eldar salió y regresó con varios trozos de revestimiento del avión. «Podemos usarlos como barrera contra el viento», explicó, colocando las láminas metálicas en la entrada de nuestro refugio. Afuera ya había oscurecido y la temperatura descendía rápidamente. Encendí la linterna y su débil luz creó un pequeño oasis de calor en nuestro improvisado refugio. «Hay que ahorrar las baterías», dijo Eldar. «No sabemos cuánto tiempo tendremos que estar aquí». Asentí y apagué la linterna. Nos sentamos en la oscuridad, escuchando el aullido del viento afuera. «¿Creéis que nos buscarán?», preguntó Renata tras un largo silencio. «Por supuesto», respondí con una seguridad que en realidad no sentía. «El avión tiene una baliza de emergencia. Además, nos esperan en Katmandú. Cuando no lleguemos, darán la alarma». «Si la baliza funciona», comentó Eldar con un tono sombrío. «¿Y si saben siquiera dónde buscar?». Entendía su escepticismo. Las montañas de Nepal son un territorio inmenso, y nuestro avión se desvió de la ruta antes de estrellarse. La búsqueda podría llevar días, si no semanas. «Mañana tendremos que echar un vistazo», dije, cambiando de tema. «Encontrar algo útil entre los restos. Tal vez un radiotransmisor». «¿Y qué pasa con Georgi y Verónica?», preguntó Renata. «Tenemos que encontrarlos». Intercambié una mirada con Eldar.
Ambos sabíamos que las posibilidades de encontrarlos con vida eran mínimas. Los buscaremos mañana, prometí. Ahora necesitamos conservar fuerzas y pasar la noche. Saqué del botiquín de emergencia 3 barritas energéticas y una botella de agua. Tenemos que comer algo. Y beber es imprescindible. A esta altura la deshidratación es rápida. Comimos en silencio, a oscuras, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Yo pensaba en mi mujer, Alia, y en mi hija Sofía, de 5 años. Me esperaban en casa, en Moscú. Ahora, probablemente, Sofía se estaría preparando para irse a la cama, y Alia le estaría leyendo un cuento, sin sospechar que yo me jugaba la vida en el Himalaya. Después de cenar, nos envolvimos más en las mantas térmicas, apretándonos unos contra otros para conservar el calor. Renata quedó en medio, Eldar y yo a los lados. «Dormid», dije. «Yo haré la primera guardia. En 4 horas te despertaré, Eldar». Él asintió y cerró los ojos. Renata ya estaba medio dormida, agotada por el dolor y el estrés. Me quedé sentado, escuchando su respiración y el aullido del viento. El frío calaba hasta los huesos, a pesar de la manta térmica. Sentía cómo se me entumecían los dedos de las manos y los pies. A través de una rendija en nuestro refugio, veía las estrellas, brillantes, increíblemente cercanas, como solo lo son en las montañas. Su fría luz se reflejaba en las laderas nevadas, creando un brillo fantasmal. El mal de altura iba en aumento. El dolor de cabeza se había vuelto casi insoportable, y ahora se sumaba la náusea. Sabía que esto era solo el principio. A esta altura, sin aclimatación, nos esperaban problemas serios. Edema pulmonar, edema cerebral, afecciones mortales. La única solución era descender, pero con Renata herida parecía una tarea imposible. Además, al alejarnos del lugar del accidente, corríamos el riesgo de que los rescatistas no nos encontraran. Saqué mi teléfono móvil. La pantalla se iluminó en la oscuridad, mostrando la ausencia de señal. La batería estaba al 80%. Había hecho varias fotos del lugar del accidente antes de que oscureciera. Si salíamos de esta, ayudarían a la investigación. Pero ahora el teléfono era inútil, salvo como fuente de luz y almacén de fotos de mi familia. Abrí la galería y encontré la última foto de Alia y Sofía. Sonreían, posando delante del árbol de Navidad. Era solo hacía un mes. Parecía que hubiera pasado una eternidad. «Volveré a vosotras», susurré, mirando sus rostros. «Lo prometo». La noche se hizo eterna. Luchaba contra el sueño, consciente de que dormirse con ese frío podía ser mortal. Cada media hora me levantaba y hacía ejercicios sencillos para activar la circulación. Cuando desperté a Eldar para el cambio de guardia, le costó abrir los ojos. «¿Qué hora es?», preguntó con voz ronca. «Cerca de las 2 de la madrugada», respondí, mirando el reloj. «¿Cómo tienes la cabeza?» «Me revienta», confesó. «Y tengo náuseas». «Mal de altura», asentí. «Yo estoy igual. Intenta no dormirte demasiado. Avísame si te parece raro algo». Él asintió, y yo me acosté junto a Renata, que se removía inquieta en sueños. Tenía la frente caliente, posiblemente le estaba subiendo la fiebre. A pesar del agotamiento, tardé en dormirme. Los pensamientos daban vueltas en torno a nuestra situación, las posibilidades de rescate, las posibles acciones a seguir. Finalmente, el cansancio pudo más, y caí en un sueño intranquilo, plagado de pesadillas sobre aviones que caían y desiertos de nieve sin fin. Me desperté por una luz intensa que me daba en los ojos. Eldar había abierto nuestra puerta improvisada, y los rayos del sol se colaron en el interior. «Buenos días», dijo. «Y parece que hace buen tiempo». Me senté, sintiendo cómo me dolía todo el cuerpo por el frío y la postura incómoda. Renata seguía durmiendo,
Su respiración era superficial y rápida. ¿Cómo está ella?, preguntó Eldar, señalándola con la cabeza. Creo que tiene fiebre, respondí, tocándole la frente. Hay que encontrar más analgésicos y antibióticos. Quizás en los restos haya un botiquín más completo. Salí afuera, entornando los ojos por el sol brillante. El día prometía ser claro, pero eso no significaba que fuera cálido. El termómetro de mi reloj marcaba 30 grados bajo cero. Alrededor nuestro se extendía el majestuoso e implacable mundo de la alta montaña. Cumbres blancas como la nieve que se elevaban hacia el cielo, profundos desfiladeros llenos de sombras. Belleza y peligro mortal en el mismo frasco. Nuestro avión destrozado estaba esparcido por la ladera como juguetes rotos. A la luz del día, la magnitud de la destrucción parecía aún más impresionante. Era un milagro que hubiéramos sobrevivido. Tenemos que examinar la cabina del piloto, le dije a Eldar. Puede que haya una radio o una baliza de emergencia. Asintió con la cabeza, y nos dirigimos hacia la parte delantera del avión, que se encontraba a unos 100 metros de nuestro refugio. Cada paso en la nieve profunda exigía un gran esfuerzo, y el aire enrarecido nos obligaba a detenernos cada pocos metros para recuperar el aliento. La cabina del piloto estaba muy dañada, parcialmente enterrada bajo la nieve. Empezamos a excavar con las manos desnudas. Los guantes se habían quedado en el equipaje, que estaba esparcido por la ladera. Cuando llegamos a la cabina, nos encontramos con una escena terrible. Georgi seguía en el asiento del piloto, con el cinturón de seguridad abrochado. Pero estaba muerto. El impacto del accidente había sido demasiado fuerte. Cerré los ojos por un instante, recomponiéndome. Que en paz descanse, dijo Eldar en voz baja. Extrajimos con cuidado el cuerpo de Georgi de la cabina y lo depositamos sobre la nieve, cubriéndolo con un trozo de tela. Luego volvimos a buscar algo útil. La radio estaba destrozada, pero la baliza de emergencia, a juzgar por el indicador parpadeante, funcionaba. Esto nos daba la esperanza de que los equipos de rescate pudieran localizarnos. Mira. Eldar señaló un pequeño contenedor debajo del asiento del copiloto. Un kit de emergencia. Dentro encontramos un verdadero tesoro. Bengalas, un botiquín grande con antibióticos y analgésicos, una reserva de barritas energéticas, un termo, una navaja plegable, una brújula e incluso un pequeño calentador de gas con una bombona. Esto cambia muchas cosas, dije, sintiendo un soplo de esperanza. Con esto tenemos muchas más posibilidades. Continuamos la búsqueda y encontramos el cuerpo de Verónica no lejos de la cabina. Ella tampoco había sobrevivido al impacto. La colocamos junto a Georgi, rindiéndole nuestros respetos. Tenemos que volver con Renata, dije, recogiendo nuestros hallazgos, y decidir qué hacer. Mientras regresaba al refugio, noté que se estaban formando nubes oscuras sobre una de las cumbres. El tiempo en las montañas cambiaba rápidamente y debíamos estar preparados para lo peor. Renata se despertó e intentaba sentarse cuando regresamos. ¿Cómo está tu pierna?, pregunté, ayudándola a adoptar una postura más cómoda. Duele, pero es soportable, respondió, aunque su rostro revelaba que el dolor era intenso. ¿Han encontrado a alguien? Le contamos sobre el destino de Georgi y Verónica. Ella lloró en silencio, y Eldar la abrazó por los hombros. Encontramos un kit de emergencia, dije, mostrando nuestros hallazgos. Y la baliza funciona. Nos buscarán. Le di a Renata antibióticos y un analgésico del nuevo botiquín. Luego todos tomamos un sorbo de té caliente del termo. Probablemente fue el té más delicioso de mi vida. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Renata, abrazando el termo para calentarse. Miré las nubes que se acumulaban y tomé una decisión. Reforzaremos nuestro refugio. Parece que se avecina una tormenta. Hacia el mediodía del segundo día después del accidente, el cielo se había cubierto de pesadas nubes plomizas. El viento arreciaba,
arrojando cristales de nieve punzantes a nuestras caras. La temperatura bajó aún más, e incluso dentro de nuestro refugio, el aliento se convertía en nubes blancas de vapor. Eldar y yo pasamos la mañana reforzando el refugio. Recogimos más trozos del revestimiento del avión, creando paredes dobles para un mejor aislamiento térmico. Encontramos varias maletas con ropa, que usamos como capas adicionales, y ropa de cama. Construimos una especie de estufa con un contenedor de metal, utilizando como combustible trozos de tapicería empapados en aceite de aviación. Esto no durará mucho, observó Eldar, mirando nuestro improvisado hogar que daba más humo que calor. Tenemos que economizar, asentí con la cabeza, vertiendo el resto del té del termo en 3 vasos de plástico. ¿Cómo te encuentras, Renata?, pregunté, entregándole la bebida caliente. Estaba sentada, apoyada contra la pared del refugio, envuelta en varias capas de ropa. Su rostro estaba pálido, con un rubor enfermizo en las mejillas. Me duele mucho la cabeza, admitió. Y siento náuseas constantemente. Mal de altura, dije. Todos lo tenemos, pero parece que tú lo sientes con más fuerza. Saqué del botiquín unas pastillas de Diamox, un medicamento para el mal de altura que había encontrado en el equipo del piloto. Esto debería ayudar, pero lo que realmente te ayudará es descender a una altitud más baja. Eldar, que estaba sentado en la entrada del refugio, se volvió hacia mí. ¿Estás proponiendo alejarnos de aquí? ¿Del lugar del accidente? Lo pensé. Era un dilema al que se enfrentan todos los que se encuentran en una situación similar. Permanecer en el lugar con la esperanza de ser rescatados o intentar salvarse por sí mismos. No ahora, respondí finalmente. Con este tiempo y con la lesión de Renata, sería un suicidio. Pero si los rescatadores no aparecen en los próximos días, y si el estado de Renata empeora, puede que no nos quede otra opción. Eldar asintió con la cabeza, volviendo a observar el tiempo que empeoraba rápidamente. Se avecina una tormenta, dijo. Grande. Me senté junto a Renata y le revisé la pierna. La férula aguantaba bien, pero alrededor de la fractura la piel había adquirido un tono azulado. No era médico, pero entendía que era una mala señal. ¿Te duele?, pregunté, palpando su pierna con cuidado. Es curioso, pero casi no, respondió. Más bien está entumecida. Esto me preocupó aún más. El entumecimiento podía indicar una interrupción de la circulación, lo que, en condiciones de frío extremo, aumentaba el riesgo de congelación y gangrena. Hay que frotar la pierna más a menudo y mover los dedos, dije. La sangre tiene que circular. Empecé a masajearle el pie con cuidado, procurando no tocar la zona de la fractura. Su piel estaba fría al tacto, a pesar de todas las capas de ropa. Cuéntame sobre tu familia, pidió Renata de repente, mientras yo me ocupaba de su pierna. ¿Tienes fotos? Saqué el teléfono y le mostré fotos de Aliá y Sofía. Guapas, sonrió débilmente. Sofía se parece a ti. Todos dicen que es clavada a su madre, dije con una sonrisa irónica. No, tiene tus ojos. Y la barbilla obstinada. Miré la foto con más atención. Tal vez Renata tenía razón. ¿Y tú tienes familia?, pregunté, mientras seguía frotándole la pierna. Mis padres están en Kazán, respondió. Y mi hermano en San Petersburgo. No me he casado ni tengo hijos. Siempre lo he ido posponiendo. La carrera era más importante. En su voz se percibía una amargura que antes no había notado. Todavía formarás una familia, dije. Saldremos de aquí. Me miró fijamente durante un largo rato. ¿De verdad te lo crees? Me quedé pensando un momento. ¿Me lo creía yo mismo? Nuestras posibilidades eran escasas. Estábamos a 5.500 metros de altura, en pleno invierno, con suministros mínimos y una persona gravemente herida. Las operaciones de rescate en esas condiciones
Eran extremadamente difíciles incluso para profesionales. Sí, respondí al fin. Me lo creo. La baliza está funcionando. En Katmandú conocen nuestra ruta. Nos buscarán. Ella sonrió débilmente, pero vi que no compartía mi optimismo. Empieza lo bueno. La voz de Eldar interrumpió nuestra conversación. Me acerqué a la entrada del refugio y vi cómo un muro de nieve se acercaba a nosotros desde la cima. La visibilidad disminuía rápidamente y el viento se intensificaba a cada segundo. «¡Cierren las escotillas!», ordené, ayudando a Eldar a cerrar nuestra improvisada puerta con trozos adicionales de metal. La tormenta nos golpeó con una furia que no podía imaginar. El viento rugía como una bestia herida, sacudiendo nuestro frágil refugio. La nieve se filtraba por las más pequeñas grietas, formando pequeños montículos en el interior. «Hay que limpiar la entrada constantemente, o nos sepultará», dijo Eldar, retirando la nieve que ya empezaba a acumularse en la puerta. Encendí nuestro calentador de gas a la mínima potencia. La pequeña llama azul daba muy poco calor, pero incluso eso era mejor que nada. Según mis cálculos, la bombona debía durar de 8 a 10 horas, si la usábamos con moderación. «Arrímense», dije, sentándome junto a Renata. Cuerpo a cuerpo es la mejor manera de conservar el calor. Eldar se sentó al otro lado de ella, y nos envolvimos en mantas térmicas y ropa que habíamos encontrado, creando un capullo de calor. «¿Cuánto creen que durará la tormenta?», preguntó Renata, su voz temblaba de frío. «En la montaña el tiempo es impredecible», respondí. «Podría ser unas horas, podría ser días». «¿Días?». En su voz se notó el miedo. «No aguantaremos tanto». «Aguantaremos», dijo Eldar con firmeza. «No es la primera tormenta en mi vida». Le miré sorprendido. «¿Has estado en la montaña?». 3 años en el club de alpinismo de la universidad», respondió. «No soy un profesional, claro, pero tengo conocimientos básicos. Era una novedad». En 2 años de trabajo juntos, Eldar nunca había mencionado su experiencia en alpinismo. «¿Por qué no lo dijiste antes?», pregunté. Se encogió de hombros. «No había motivo. Además, fue hace mucho, hace más de 15 años. De todos modos, tu experiencia puede ser invaluable», dije. «¿Qué más sabes sobre supervivencia en la montaña?». «Poco», respondió. «Lo principal es no entrar en pánico y ahorrar energía. La montaña no perdona los errores ni las prisas». Asentí, de acuerdo con sus palabras. «También hay que moverse constantemente», continuó, «aunque sea simplemente mover los dedos de las manos y los pies. Sobre todo al dormir. La congelación suele producirse precisamente cuando uno duerme». Miré a Renata. Escuchaba con los ojos cerrados. Su respiración era irregular. «¿Renata?», llamé, sacudiéndola por el hombro. Abrió los ojos con dificultad. «Estoy aquí, solo que muy cansada». «No puedes dormirte», dije. «Ahora no. Cuéntanos algo, lo que sea». «¿Sobre qué?». Su voz era débil. «Sobre tu infancia», sugirió Eldar. «¿Dónde creciste?». «En Kazán», respondió. «En una casa vieja cerca del Kremlin. Teníamos un jardín, pequeño pero muy bonito. Mi madre cultivaba rosas. Hablaba despacio, con pausas, pero era bueno. Hablar significaba mantenerse consciente». Eldar y yo mantuvimos la conversación, haciendo preguntas, compartiendo nuestras historias. Yo conté cómo conocí a Alia en la universidad, cómo le pedí matrimonio en la cima de la Torre Eiffel, cómo vivimos el nacimiento de Sofía, que nació 6 semanas antes de tiempo, y pasó sus primeros días en la incubadora. Eldar recordaba su juventud en Ufá, sus primeras ascensiones con el club de alpinismo, la chica que le dejó por su mejor amigo. El tiempo pasaba lentamente. La tormenta no amainaba, sino que parecía intensificarse. Nuestro refugio crujía y temblaba bajo el embate del viento.
Tenemos que ver si la nieve nos está sepultando, dije después de unas horas, cuando la conversación empezó a languidecer. Abrí con dificultad nuestra puerta improvisada y me encontré con una pared de nieve. La entrada estaba casi completamente bloqueada. «Eldar, ayuda», llamé, comenzando a quitar la nieve. Trabajamos por turnos, despejando la entrada y creando una especie de túnel para que el aire pudiera circular. Era un trabajo agotador, especialmente a esa altura, donde cada movimiento exigía el doble de esfuerzo. Cuando terminamos, me di cuenta de que Renata había perdido el conocimiento. «¡Renata!». Me lancé hacia ella, tomándole el pulso. Lo tenía, pero débil e irregular. Su piel estaba caliente y seca, un signo inequívoco de deshidratación y mal de altura. «Hay que darle agua», dije, sacando una botella. «Y también Diamox». La reanimamos, la obligamos a beber agua y a tomar el medicamento. Estaba desorientada, apenas nos reconocía. «¿Dónde estamos?», preguntó con voz débil. «En las montañas, ¿recuerdas?». «El avión se estrelló», respondí, sosteniéndole la cabeza. «Ah, sí», cerró los ojos. «Estaba viendo a mi madre. Me llamaba al jardín». Intercambié una mirada preocupada con Eldar. Las alucinaciones eran una mala señal. Posiblemente se estaba iniciando un edema cerebral, una complicación mortal del mal de altura. «Hay que bajar», dijo Eldar con determinación, «en cuanto la tormenta amaine. De lo contrario, morirá». Sabía que tenía razón, pero me aterraba pensar en cómo íbamos a descender por las empinadas laderas con Renata, que no podía caminar por sí sola. «Podemos hacer una camilla», propuse, «con los restos del avión». «¿Y arrastrarla por la nieve profunda?», preguntó Eldar con escepticismo. «¿A esta altura? Nosotros mismos apenas podemos movernos». Tenía razón, y yo lo sabía. Pero la alternativa era dejar que Renata muriera, y eso no podía permitirlo. «Debe haber una manera», insistí. «Quizás una especie de trineo de arrastre, o algo parecido a un tobogán». Eldar reflexionó. «Tal vez, si usamos parte del fuselaje como patines. Pero aún así será difícil». «Mejor difícil que imposible», dije. «En cuanto la tormenta cese, empezaremos a prepararnos para el descenso». Él asintió, aceptando el plan. La tormenta continuó durante toda la noche. Nos turnamos para velar, vigilando el estado de Renata y despejando la entrada de la nieve. Al amanecer del tercer día, el viento empezó a amainar, y una luz tenue se filtró por las grietas de nuestro refugio. Miré hacia afuera. El mundo había cambiado radicalmente. La nieve lo cubría todo, gran parte de los restos del avión estaban enterrados bajo ella. Solo unas pocas manchas oscuras interrumpían la inmensidad blanca. «La tormenta ha terminado», anuncié, regresando adentro. «Pero ha caído mucha nieve. Será difícil moverse». Eldar asintió. «Hay que empezar a prepararnos para el descenso». Renata estaba en un estado semi-inconsciente. Su respiración se había vuelto sibilante, sus labios habían adquirido un tinte azulado. Aguanta». Le di unas palmaditas en las mejillas. «Vamos a bajar. Te sentirás mejor». Abrió los ojos con dificultad. «No podré caminar». «Haremos un trineo», le expliqué. «No tendrás que caminar». Eldar y yo nos pusimos manos a la obra, utilizando trozos del fuselaje del avión, cinturones de seguridad y todo lo que pudiera ser útil, construimos un trineo de arrastre rudimentario. No era perfecto, pero debía resistir el descenso. «Tenemos que llevar todo lo que sea útil», dijo Eldar, reuniendo nuestras escasas provisiones. «Comida, agua, el botiquín, el calentador». Asentí, empaquetando todo en una mochila que habíamos encontrado. «¿Y la baliza?», pregunté. «Si nos alejamos del lugar del accidente». «La llevaremos con nosotros», decidió Eldar. «Es portátil».
Era arriesgado alejarse del lugar donde podían estar buscándonos. Pero quedarse significaba una muerte segura para Renata, y posiblemente para todos nosotros. Hacia el mediodía estábamos listos para partir. Colocamos a Renata en el trineo, la sujetamos con los cinturones y la envolvimos en toda la ropa de abrigo que encontramos. ¿Hacia dónde vamos?, pregunté a Eldar, quien, gracias a su experiencia en alpinismo, asumió el papel de guía. Señaló una ladera que descendía. Hacia allá. Según mis cálculos, si vamos en esa dirección, deberíamos llegar a un valle. Lo principal es evitar las zonas de riesgo de avalanchas. Asentí, enganchándome a las correas improvisadas de nuestro trineo. Entonces adelante, mientras haya luz. Eldar se colocó a mi lado, y juntos tiramos del trineo. Se deslizaba por la nieve con más facilidad de lo que esperaba, pero aún así cada paso exigía un esfuerzo enorme. Avanzábamos lentamente por la ladera, eligiendo cuidadosamente el camino. El sol estaba alto, reflejándose en la nieve con tanta intensidad que dolían los ojos. Afortunadamente, en el kit de emergencia encontramos gafas de sol. «Cuidado aquí», advirtió Eldar cuando llegamos a una zona empinada. Sujetamos el trineo de lado para que no coja velocidad. Maniobrábamos como podíamos, pero en una de las curvas el trineo se inclinó y casi se vuelca. Renata gritó de dolor al ser sacudida. «Lo siento», dije, enderezando el trineo. «¿Cómo estás?» «He estado mejor», sonrió débilmente. «Pero aguanto». Continuamos el descenso. Cada 50 metros teníamos que parar para respirar. La altura seguía haciéndose notar, aunque con el descenso era un poco más fácil respirar. Al atardecer, habíamos recorrido, según mis cálculos, unos 3 kilómetros y descendido aproximadamente 400 metros. No tanto como me gustaría, pero era un comienzo. «Hay que montar el campamento», dijo Eldar cuando el sol empezó a ocultarse tras las montañas. «Pronto oscurecerá, y es demasiado peligroso moverse de noche». Encontramos un lugar relativamente protegido del viento bajo un saliente rocoso y empezamos a preparar el refugio. Sin los restos del avión era más complicado, pero Eldar nos enseñó a construir una cueva de nieve. «La nieve es un aislante excelente», explicó, cortando con un cuchillo bloques de nieve compacta. «Dentro de una cueva así, la temperatura puede ser 15 o 20 grados más alta que en el exterior. Trabajamos rápido, conscientes de que quedaba poco tiempo antes de que cayera la noche. Cuando la cueva estuvo lista, trasladamos con cuidado a Renata y nuestras pertenencias al interior. Dentro era estrecho, pero, como había prometido Eldar, mucho más cálido que fuera. Encendimos el calentador de gas a la mínima potencia. La bombona ya estaba medio vacía. «¿Cómo te encuentras?», le pregunté a Renata mientras la ayudaba a beber un poco de agua. «Me duele menos la cabeza», respondió, «y respiro mejor». Eran buenas noticias. Bajar, aunque solo fuera un poco, ya estaba empezando a ayudar. «Mañana bajaremos aún más», le prometí, «y te sentirás aún mejor». Cenamos barritas energéticas y los restos del té del termo. Las provisiones se agotaban más rápido de lo que había calculado. «Hay que economizar la comida», dijo Eldar, dividiendo una barrita entre los tres. «No sabemos cuánto más tendremos que caminar». Asentí, aceptando mi minúscula ración. El hambre ya empezaba a hacerse notar, pero sabía que esto era solo el principio. Nos esperaban días de verdadero ayuno. «Contadme algo», pidió Renata cuando nos acomodamos para pasar la noche, abrazándonos para darnos calor. «Algo bonito». Lo pensé un momento y empecé a contarle cómo Alia y yo viajamos por Italia en nuestra luna de miel. Los canales de Venecia, los pequeños restaurantes de Florencia, las puestas de sol sobre la costa amalfitana. Mientras hablaba, casi sentía físicamente el calor del sol italiano, el sabor de los mariscos frescos, el aroma de la albahaca y los limones. Era como un sueño vívido y colorido, infinitamente lejano de la fría realidad de la noche en el Himalaya.
Renata escuchaba con los ojos cerrados, sonriendo débilmente. Eldar también sonreía, absorto en sus propios recuerdos. Cuando salgamos de aquí, dijo de repente Renata, yo también iré a Italia, y a Francia, y a España, a todos los sitios donde haga calor y sean bonitos. Por supuesto, estuve de acuerdo. Iremos todos, juntos. Era como un juramento, una promesa de la vida que nos esperaba más allá de estas montañas nevadas. Con ese pensamiento cerré los ojos, cayendo en un sueño intranquilo, lleno de paisajes italianos y tormentas himalayas. La mañana del cuarto día nos recibió con un cielo despejado y un frío penetrante. La temperatura había bajado hasta los 40 grados bajo cero, e incluso dentro de la cueva de nieve hacía tanto frío que el agua de las botellas se había congelado parcialmente. Me desperté con una extraña sensación de pesadez en el pecho. Al abrir los ojos, vi que el techo de nuestro refugio había bajado unos centímetros. Por la noche, la nieve se había derretido un poco por el calor de nuestros cuerpos y del calentador de gas, y luego se había vuelto a congelar, compactándose. Eldar, lo llamé, empujándolo suavemente en el costado. Despierta. Él abrió los ojos, evaluó la situación al instante y buscó el cuchillo. Hay que reforzar el techo, o podría derrumbarse. Mientras Eldar se ocupaba de reforzar nuestro refugio, yo comprobé el estado de Renata. Dormía inquieta. Su respiración era rápida y superficial, pero sus mejillas ya no estaban tan rojas como ayer, señal de que el mal de altura estaba remitiendo a medida que descendíamos. Renata. La sacudí suavemente por el hombro. Es hora de despertar. Ella abrió los ojos con dificultad, parpadeando por la intensa luz que entraba por la entrada de la cueva. ¿Qué hora es?, preguntó con voz ronca. Miré el reloj. Las 7 de la mañana. ¿Cómo te encuentras? Me duele menos la cabeza, respondió, intentando sentarse. Pero la pierna. Creo que está peor. Le examiné la pierna con cuidado. La férula se mantenía bien, pero la piel alrededor de la fractura había adquirido un preocupante tono azulado negro. Temía que estuviera empezando una necrosis de tejidos, una complicación mortal si no recibía atención médica. Tenemos que seguir bajando, dije, intentando que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. Cuanto más bajo bajemos, mejor será para tu estado. Desayunamos los restos de las barritas energéticas y nieve derretida. Las provisiones de comida se agotaban a una velocidad alarmante. Solo nos quedaban 5 barritas para los 3. Tendremos que buscar comida por el camino, dijo Eldar, dividiendo la última barrita en 3 partes. A menor altura puede haber vegetación, quizás incluso animales. Asentí, aunque dudaba que pudiéramos encontrar algo comestible en estos páramos nevados. Pero Eldar tenía razón. Teníamos que pensar en reponer las provisiones. Después de recoger nuestro campamento, acostamos a Renata en el trineo y continuamos el descenso. El día prometía ser despejado, lo cual era tanto una bendición como una maldición. El sol daba luz y algo de calor, pero su brillo, reflejado en la nieve, deslumbraba y amenazaba con causar ceguera. Ponte las gafas, me recordó Eldar, al ver cómo entrecerraba los ojos. Y úntate la cara con la crema del botiquín. Las quemaduras solares en la montaña son terribles. Seguí su consejo, agradecido por su experiencia en alpinismo, que, a pesar del tiempo transcurrido, resultaba invaluable en nuestra situación. El descenso de ese día fue más complicado que el anterior. La pendiente se había hecho más pronunciada y la nieve, más profunda y blanda. El trineo se atascaba constantemente o intentaba deslizarse de lado, y teníamos que esforzarnos enormemente para mantenerlo en el rumbo. «Cuidado aquí», advirtió Eldar cuando llegamos a un tramo donde la pendiente terminaba abruptamente. «Parece una cornisa. Podría no soportar nuestro peso». Dimos un rodeo, evitando el lugar peligroso, pero esto nos costó 1 hora adicional de camino y un esfuerzo considerable. Hacia el mediodía, el tiempo comenzó a cambiar.
Pesadas nubes se acercaban desde el oeste y el viento arreciaba, levantando polvo de nieve. «No me gusta esto», dijo Eldar, mirando al cielo. «Parece que se avecina una tormenta». Yo también sentía un cambio en el ambiente. El aire se había vuelto más pesado y la visibilidad se deterioraba gradualmente. «¿Cuánto más tenemos que recorrer para llegar a una altura segura?», pregunté, deteniéndome para recuperar el aliento. Eldar reflexionó. «¿Para Renata? No menos de 1000 metros cuesta abajo. A nuestra velocidad, esos son 2 o 3 días más de camino». Era más de lo que esperaba. Miré a Renata, que yacía en el trineo. Estaba adormecida, envuelta en todas las prendas de abrigo que teníamos disponibles, pero su rostro se contraía por el dolor incluso en sueños. «Tenemos que movernos más rápido», dije. Su pierna. Eldar asintió, comprendiendo lo que quería decir. Sin atención médica profesional, Renata tenía todas las papeletas para perder la pierna, y posiblemente la vida. Continuamos nuestro camino, aumentando el ritmo tanto como nuestros cuerpos exhaustos y el difícil terreno lo permitían. Cada paso costaba horrores. La altitud seguía siendo considerable, unos 5000 metros, y faltaba oxígeno. Alrededor de las 3 de la tarde, ocurrió lo que más temía. Estábamos cruzando una ladera nevada abierta cuando escuchamos un sonido sordo, como un trueno lejano. «¡Avalancha!», gritó Eldar, deteniéndose bruscamente. «No os mováis». Nos quedamos inmóviles, escuchando con atención. El sonido se repitió, esta vez más cerca. «¿De dónde?», pregunté en un susurro, temiendo que incluso una voz fuerte pudiera provocar el deslizamiento de la nieve. Eldar giró lentamente la cabeza, inspeccionando las laderas que nos rodeaban. «De ahí», señaló una pendiente pronunciada a nuestra derecha. «Tenemos que salir de aquí». Rápido, pero sin movimientos bruscos. Comenzamos a movernos con cautela en dirección opuesta a la ladera peligrosa, tratando de no crear vibraciones. Renata se despertó con nuestras voces y nos miró asustada. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Silencio», le advertí. «Posible avalancha. Nos vamos a un lugar seguro». Casi habíamos alcanzado una zona protegida bajo un saliente rocoso cuando se escuchó un estruendo ensordecedor. Al girarme, vi cómo una enorme masa de nieve se desprendía de la ladera y se precipitaba hacia abajo, ganando velocidad y volumen. «¡Corred!», gritó Eldar, agarrando el trineo y empujándolo hacia adelante con un tirón. Corrimos, invirtiendo en cada paso nuestras últimas fuerzas. La avalancha se acercaba a una velocidad aterradora, engullendo todo a su paso. En el último momento, logramos refugiarnos tras el saliente rocoso. La avalancha pasó a pocos metros de nosotros, estrellándose con un rugido en el valle de abajo. La tierra temblaba bajo nuestros pies y el aire se llenó de polvo de nieve, dificultando la respiración. Cuando el estruendo finalmente cesó, miramos con cautela desde nuestro refugio. Donde antes había una ladera transitable, ahora yacían toneladas de nieve, cambiando por completo el paisaje. «Si hubiéramos estado allí», comencé a decir, pero no pude terminar la frase. «Pero no estábamos allí», dijo Eldar con firmeza. «Estamos aquí, y estamos vivos. Eso es lo importante». Renata contemplaba las secuelas de la avalancha con los ojos muy abiertos. «Ha estado tan cerca». Le apreté la mano. «Pero estamos a salvo. Y nos mantendremos a salvo». Sin embargo, nuestros problemas no habían hecho más que empezar. La avalancha había bloqueado por completo nuestra ruta de descenso prevista, y ahora teníamos que buscar un nuevo camino. «Tendremos que dar un rodeo», dijo Eldar, estudiando el terreno circundante. «Llevará más tiempo y esfuerzo». Asentí, comprendiendo que no teníamos otra opción. La alternativa era intentar cruzar la zona de Alud, una empresa mortalmente peligrosa, ya que la nieve allí era inestable y podía moverse en cualquier momento.
Comenzamos a rodear la zona de la avalancha, moviéndonos a lo largo de la pared rocosa. El camino era complicado, un sendero estrecho, cubierto de hielo, limitado por un lado por la roca y por el otro por un precipicio. «Mantén el trineo cerca de la roca», instruyó Eldar. «Y mira dónde pisas. Un paso en falso». No terminó la frase, pero ya lo entendía. Una caída aquí significaba una muerte segura. Avanzábamos lentamente, cada paso exigía una concentración total. Renata yacía en el trineo, con los ojos cerrados, sus labios se movían silenciosamente. Parecía estar rezando. De repente, una sección del sendero bajo mi pie cedió. Perdí el equilibrio y empecé a caer, agarrándome instintivamente a todo lo que encontraba a mi alcance. Mis dedos se aferraron a una saliente de la roca y quedé colgado sobre el abismo, sintiendo cómo mis uñas se rompían contra la piedra. «¡Marat!», gritó Eldar, lanzándose hacia mí. Me agarró de la muñeca, impidiendo que cayera. «¡Aguanta!». Con un esfuerzo sobrehumano, me arrastró de vuelta al sendero. Yacía sobre la nieve, respirando con dificultad, el corazón latiéndome con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. «¿Estás bien?», preguntó Eldar, examinándome. «Sí», exhalé. «Gracias. Me has salvado la vida». Me ayudó a levantarme. «Tú habrías hecho lo mismo. Ahora, con más cuidado». El sendero se está desmoronando. Continuamos el camino, moviéndonos aún más despacio y comprobando minuciosamente cada paso. Afortunadamente, después de unos cientos de metros, el sendero se ensanchó y se hizo más seguro. Al anochecer llegamos a una pequeña meseta donde decidimos acampar. No teníamos fuerzas para construir una cueva de nieve, así que simplemente levantamos una protección improvisada contra el viento, utilizando el trineo y un trozo de árbol que encontramos en el camino. «¿De dónde ha salido este árbol?», me sorprendí cuando Eldar arrastró una rama grande. «Estamos descendiendo», explicó. «Ya casi hemos llegado a la zona donde puede crecer vegetación. Es una buena señal». En efecto, la altitud era ya de unos 4.600 metros. Habíamos descendido casi 900 metros desde el lugar del accidente. Era un logro considerable, dadas las circunstancias. Una vez instalados para pasar la noche, dividimos la penúltima barra energética. El hambre ya empezaba a hacerse notar. El estómago se me contraía con espasmos dolorosos y la debilidad me invadía por oleadas. «Mañana tenemos que encontrar comida», dijo Eldar. «De lo contrario, no tendremos fuerzas para seguir adelante». Asentí, calculando nuestras posibilidades. A esta altitud podrían crecer líquenes y musgos. No es la comida más nutritiva, pero es mejor que nada. Tal vez incluso algunas bayas o raíces. «¿Sabes qué se puede comer en las montañas?», le pregunté a Eldar. «Un poco», respondió. «En el club de alpinismo nos enseñaron a reconocer algunas plantas comestibles. Pero aquí, en el Himalaya, la flora puede ser diferente de lo que conozco». Renata escuchaba nuestra conversación con los ojos cerrados. Su estado se había estabilizado, pero seguía siendo grave. La pierna tenía un aspecto cada vez peor, y la fiebre remitía y volvía. «¿Creéis que nos están buscando?», preguntó de repente. Intercambié una mirada con Eldar. Ambos entendíamos que, al alejarnos del lugar del accidente, habíamos complicado mucho la tarea a los rescatistas, si es que siquiera habían enviado alguno a buscarnos. «Por supuesto que nos están buscando», respondí. «La baliza funciona y tenemos bengalas. Si vemos u oímos un helicóptero, daremos la señal inmediatamente». Ella sonrió débilmente, pero vi que no creía mucho en un rescate inminente. «Contadme algo», pidió, como en las noches anteriores. «Algo que no tenga que ver con las montañas ni con el frío». Eldar reflexionó un instante y luego empezó a contar su viaje a Tailandia. Las playas de arena blanca de Phuket, las bulliciosas calles de Bangkok, los antiguos templos de Ayutthaya.
Yo escuchaba su relato con los ojos cerrados y casi sentía físicamente el calor tropical, el aroma de las frutas exóticas, el murmullo del mar cálido. Estaba tan lejos de nuestra helada realidad que parecía un sueño. Cuando Eldar terminó, noté que Renata se había dormido con una leve sonrisa en los labios. Tal vez estaba soñando con las playas tailandesas en lugar de las nieves del Himalaya. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad?, le pregunté en voz baja a Eldar cuando nos quedamos a solas. Él guardó silencio durante un largo rato, mirando las estrellas que se filtraban a través de las nubes. Sí, respondió finalmente. Pequeña, pero la hay. Si seguimos descendiendo, si encontramos comida, si el tiempo no empeora. Muchos, sí. Asentí, entendiendo que tenía razón. Nuestras posibilidades eran mínimas, pero existían, y mientras haya alguna posibilidad, tenemos que luchar. Duerme, dijo Eldar. Yo haré la primera guardia. Asentí agradecido y cerré los ojos, cayendo en un sueño inquieto, lleno de avalanchas y abismos. La mañana del quinto día trajo nuevas dificultades. Me desperté con un sonido extraño, algo entre un chirrido y un crujido. Al abrir los ojos, vi que Eldar ya estaba despierto y escuchaba atentamente. ¿Qué es eso?, pregunté en voz baja. No estoy seguro, respondió. Suena como. No tuvo tiempo de terminar. El sonido se repitió, esta vez más cerca y más nítido. Y entonces lo entendí. Era un rugido. Un animal, grande, y a juzgar por el sonido, depredador. ¿Un leopardo de las nieves?, supuse, sintiendo un escalofrío en la espalda. ¿O un oso? Eldar extendió la mano con cautela hacia el cuchillo, la única arma que teníamos. A veces suben bastante alto. Renata se despertó al oír nuestra conversación. ¿Qué pasa? Silencio, advertí. Parece que hay un depredador cerca. Sus ojos se abrieron de miedo. ¿Qué vamos a hacer? Eldar nos hizo un gesto para que nos quedáramos donde estábamos. No os mováis, voy a mirar. Se asomó con cuidado por detrás de nuestro refugio e inmediatamente retrocedió. Un oso, grande, a unos 50 metros de nosotros. Sentí que el corazón se me caía a los pies. Un oso en estas condiciones era una amenaza mortal. No teníamos ni armas para detenerlo, ni fuerzas para escapar. ¿Nos ha visto?, pregunté. No creo, respondió Eldar. Pero seguro que nos ha olido. Tienen un olfato excelente. Nos quedamos inmóviles, apenas respirando. El gruñido se acercaba, luego se apagó. Se hizo un silencio inquietante. ¿Se habrá ido?, susurró Renata con esperanza. Eldar negó con la cabeza. Lo dudo. Más bien, se está acercando sigilosamente. Tenía razón. A los pocos segundos, oí el crujido de la nieve muy cerca de nuestro refugio. El oso nos rodeaba, estudiando a su potencial presa. Tengo una idea, dijo Eldar, sacando del macuto una bombona de gas de nuestro calentador. Cuando te diga, la enciendes y la lanzas hacia el oso. Asentí, entendiendo su plan. El fuego podría asustar a la bestia. ¿Listo?, preguntó Eldar, levantando un cuchillo. A la de 3. 1, 2, 3. Rápidamente encendí el hornillo de gas y lancé la bombona en dirección al ruido. Se oyó una explosión y una llamarada iluminó la cara de un enorme oso del Himalaya, que estaba a solo unos metros de nosotros. La bestia retrocedió, asustada por el repentino fuego y el estruendo. Eldar aprovechó el momento y empezó a gritar a voz en cuello, agitando los brazos. Me uní a él, haciendo el mayor ruido posible. Nuestra táctica funcionó. El oso, decidiendo que la presa no valía la pena el riesgo, dio media vuelta y corrió torpemente, dejando profundas huellas en la nieve. Seguimos gritando hasta que la bestia desapareció de la vista.
Ha funcionado, exhalé, sintiendo cómo me temblaban las rodillas por la adrenalina y el miedo. Por ahora ha funcionado, corrigió Eldar. Podría volver. Tenemos que salir de aquí lo antes posible. Recogimos apresuradamente el campamento y continuamos el descenso, moviéndonos más rápido de lo que permitían nuestros cuerpos exhaustos. El miedo nos daba fuerzas, pero sabía que esta energía se agotaría rápidamente. Hacia el mediodía, llegamos a una zona donde la nieve ya no era continua. Había claros de tierra, donde aquí y allá se veían arbustos raquíticos y musgos. Mira, Eldar señaló una pequeña planta con hojas de color verde oscuro. Esto se puede comer. Es amargo, pero nutritivo. Recogimos tantas plantas como pudimos encontrar, e hicimos una parada para recuperar fuerzas. El sabor era realmente amargo, pero después de días de inanición, hasta eso parecía un festín. Renata también comió un poco, aunque se notaba que le costaba tragar. Su estado empeoraba, a pesar del descenso. La pierna había adquirido un siniestro color negro azulado, y de ella emanaba un leve, pero perceptible, olor a putrefacción. «Tenemos que movernos más rápido», le dije a Eldar cuando Renata se quedó dormida. Su pierna. Él asintió, entendiendo lo que quería decir. Gangrena. Si no la llevamos a un médico en los próximos días, perderá la pierna, o algo peor. Ambos sabíamos que algo peor significaba la muerte por septicemia. Sin antibióticos ni intervención quirúrgica, las posibilidades de Renata se desvanecían con cada hora que pasaba. Reuniendo fuerzas, continuamos el camino. Ahora, con la aparición de la vegetación, era más fácil orientarse. Seguimos la corriente de un pequeño arroyo que, lógicamente, debía llevarnos a un río más grande y a la gente, a la panorama. Al anochecer, habíamos descendido otros 300 metros. La altitud era ya de unos 4.300 metros, todavía peligrosamente alto, pero mucho mejor que el lugar del accidente. La vegetación se hacía más densa, e incluso aparecieron pequeños árboles. Podríamos hacer una fogata, propuse, mirando las ramas secas, para calentarnos de verdad. Eldar asintió. Y preparar comida caliente. He visto algunas raíces comestibles por el camino. Montamos el campamento en un lugar protegido del viento bajo un saliente rocoso. Recogimos leña menuda e hicimos una pequeña fogata, la primera fuente de calor real desde el accidente. Las llamas danzaban, proyectando extrañas sombras sobre las rocas circundantes. Su calor y su luz creaban una ilusión de seguridad, de confort, casi de hogar. Eldar preparó una especie de sopa con las raíces y plantas que había encontrado, utilizando nieve derretida y una lata de metal que habíamos encontrado entre nuestras pertenencias. «No es comida de restaurante, pero está caliente», dijo, sirviendo el caldo en tazas improvisadas hechas con botellas de plástico cortadas. Ayudé a Renata a sentarse y le acerqué la taza a los labios. Ella tomó algunos sorbos, y un ligero rubor apareció en sus mejillas. «Gracias», susurró. «Es delicioso». Todos nos echamos a reír, por primera vez en muchos días. Solo una persona al borde de la inanición podría llamar delicioso a ese caldo aguado de raíces. Pero la risa se interrumpió bruscamente cuando Renata tosió de repente, encogiéndose de dolor. En sus labios apareció sangre. «¡Renata!». Me lancé hacia ella, sujetándola por los hombros. «¿Qué te pasa?». No pudo responder, seguía tosiendo. La sangre goteaba sobre la nieve, dejando brillantes manchas escarlatas que contrastaban con la blancura. Eldar rápidamente sacó el botiquín de primeros auxilios y encontró antibióticos. «Dale esto. Y agua». Ayudé a Renata a tomar la medicina y a tumbarse cómodamente. Su respiración era ronca, entrecortada. «¿Qué le pasa?», le pregunté a Eldar cuando nos alejamos unos pasos. «No lo sé con seguridad», respondió él. «Podría ser neumonía por hipotermia. Podrían ser las secuelas del mal de altura. En cualquier caso,
Necesita atención médica. Profesional. Asentí, sintiendo la desesperación calarme los huesos. Aún estábamos demasiado lejos de la civilización, y el estado de Renata empeoraba a cada hora. ¿Cuánto falta para el asentamiento más cercano?, pregunté. Eldar se encogió de hombros. Difícil saberlo. Quizá 2 días. Quizá una semana. Depende del relieve y de nuestra velocidad. Una semana. Renata no tenía esa semana. Quizá ni siquiera 2 días. ¿Y si uno de nosotros va por delante?, propuse. Ligero de equipaje, a paso rápido. Que encuentre ayuda y regrese. Eldar se quedó pensativo. Es arriesgado. Separarse en las montañas es lo último que uno debería hacer. Pero en esta situación, quizás sea la única salida. Debatimos el plan largamente, sopesando los pros y los contras. Al final, decidimos que yo me quedaría con Renata, mientras que Eldar, con más experiencia en la montaña, iría en busca de ayuda. Partiré al amanecer, dijo. Llevaré lo mínimo indispensable para moverme más rápido. Asentí. Ten cuidado. Y regresa con ayuda lo antes posible. Pasamos el resto de la noche preparándonos para la separación. Dividimos las provisiones que nos quedaban. Hablamos sobre cómo cuidaría de Renata en su ausencia. Cuando terminamos con todos los preparativos, nos sentamos junto a la fogata, contemplando las llamas. La noche era clara. Las estrellas brillaban con una intensidad increíble. «¿Sabes?», dijo de pronto Eldar, sin apartar la mirada del fuego. «Cuando todo esto acabe, creo que volveré al alpinismo. En plan profesional». Lo miré sorprendido. «¿Después de todo esto, no te has hartado de las montañas?». Sonrió con ironía. Al contrario, había olvidado lo hermosas que son, incluso en su crueldad. Entendía lo que quería decir. A pesar de todas las dificultades, las montañas poseían un atractivo extraño, casi místico. Su grandeza, su indiferencia al sufrimiento humano, su eternidad, todo ello fascinaba y aterraba a la vez. «Quizá me una a ti», dije. «Algún día. Pero primero, un baño caliente y un filete del tamaño de un plato». Nos reímos, imaginando esa imagen, tan común en la vida normal y tan inalcanzable aquí, en las montañas. Con estos pensamientos me quedé dormido, mirando las estrellas y escuchando el crepitar del fuego. Mañana nuestros caminos se separarán temporalmente, y de la velocidad y la suerte de Eldar dependerá si Renata y yo vemos otro amanecer. El amanecer del 6.º día fue frío y despejado. Los primeros rayos de sol tiñeron las cumbres nevadas de rosa, creando la ilusión de un calor que, en realidad, no existía. El termómetro de mi reloj marcaba 25 grados bajo cero, más cálido que en la zona del accidente, pero aún así, mortalmente peligroso sin el equipo adecuado. Eldar se despertó antes que yo, y ya estaba preparando su mochila para la expedición en busca de ayuda. Llevaba lo mínimo imprescindible: algo de comida, una cantimplora con agua, un cuchillo, una brújula, una bengala y un pequeño botiquín. «¿Cómo está?», preguntó, señalando a Renata, que seguía durmiendo. Le tomé el pulso y la temperatura. La fiebre va en aumento, y la respiración es pesada. Eldar frunció el ceño. La neumonía está avanzando. Sigue dándole los antibióticos, pero... No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. Sin atención médica profesional, las posibilidades de Renata eran mínimas. «Me moveré lo más rápido posible», dijo Eldar, echándose la mochila al hombro. «Si tengo suerte y el relieve lo permite, al anochecer podría llegar a una zona donde haya alguna posibilidad de encontrar gente o, al menos, pillar señal». Asentí, extendiéndole la mano. «Buena suerte. Ten cuidado». Nos abrazamos, y sentí un nudo en la garganta. En estos días, Eldar había pasado de ser un simple compañero a un amigo cercano, una persona con la que habíamos pasado por el infierno. «Cuida de Renata», dijo.
Y de ti también. Con estas palabras, se dio la vuelta y comenzó a descender por la ladera, disminuyendo rápidamente de tamaño hasta convertirse en un pequeño punto entre las piedras y los escasos árboles. Regresé a nuestro campamento, donde Renata ya se había despertado e intentaba incorporarse. ¿Eldar se ha ido?, preguntó con voz débil. Sí, respondí, ayudándola a sentarse en una posición más cómoda. Ha ido a buscar ayuda. Asintió, cerrando los ojos. Espero que encuentre, aunque quizás ya sea demasiado tarde. No digas eso. Le tomé la mano. Saldremos de aquí, todos juntos. Sonrió débilmente, pero vi que no creía mis palabras. Y, para ser sincero conmigo mismo, yo también empezaba a dudar. El día se arrastró con una lentitud desesperante. Mantuve el fuego encendido, recogí las plantas que Eldar me había enseñado como comestibles, derretí nieve para beber. Cada hora le daba a Renata antibióticos y analgésicos, pero parecía que ya no le hacían efecto. Hacia el mediodía, su estado empeoró drásticamente. Deliraba con fiebre, pronunciando nombres de personas que no conocía, quizás familiares o amigos de su pasado. Mamá, perdóname. No llegué a tiempo, murmuraba, mirando a algún punto más allá de mí. Le mojaba la frente con agua, intentaba hacerla beber, pero a menudo no me reconocía, confundiéndome con otra persona. «¿Sasha? ¿Has venido? Sabía que volverías», susurraba, sonriendo a alguien invisible. No sabía quién era Sasha, quizás un antiguo amante o amigo. En esos momentos de lucidez, hablaba con coherencia, incluso con sentido, pero no se dirigía a mí. Al caer la tarde, el calor amainó un poco y Renata volvió en sí. Me miró con ojos claros, como despertando de un largo sueño. «Marat, ¿todavía estás aquí?» «Claro que estoy aquí», respondí, apretando su mano. «Y no me iré a ninguna parte». Ella esbozó una débil sonrisa. «Sabes, he tenido un sueño. Estaba en casa, en Kazán. Mamá preparaba empanadas de cereza, como cuando era niña, y olía a canela. Su voz temblaba, los ojos se le llenaron de lágrimas. Tengo tantas ganas de ir a casa, Marat. Tantas ganas de volver a ver a mamá». Le acaricié la mano, sin saber qué decir. Prometerle que vería a su madre habría sido cruel. Ambos entendíamos lo improbable que era. «Cuéntame sobre ella», le pedí en su lugar. «¿Cómo es tu madre?» Renata empezó a contar, al principio lentamente, con pausas, luego con más vivacidad, sobre cómo su madre le enseñó a tocar el piano, cómo horneaban empanadas juntas los domingos, cómo su madre siempre había creído en ella, incluso cuando todos los demás dudaban. «Ella quería que fuera música», dijo Renata con una leve sonrisa. «Y yo elegí estudiar Derecho». No lo demostraba, pero sé que se sintió decepcionada. «Estoy seguro de que está orgullosa de ti», dije. «Te has convertido en una abogada de éxito». Renata negó con la cabeza. «Éxito. ¿Qué es el éxito, Marat? Ahora mismo daría todos mis diplomas, premios y dinero por tener la oportunidad de tocar el piano para ella una vez más. Simplemente tocar». Su voz se quebró y tosió, una tos profunda y húmeda que parecía desgarrarle los pulmones. Le volvió a salir sangre en los labios. La ayudé a beber un poco de agua y a tomar los últimos antibióticos que nos quedaban. Ahora todo dependía de lo rápido que Eldar encontrara ayuda. La noche cayó sobre las montañas, trayendo consigo un frío penetrante. Mantuve el fuego encendido, echando todo lo que podía arder, ramas, hierba seca, incluso parte de nuestra ropa. El calor era lo que más necesitaba Renata. Sentado junto a la hoguera, escudriñaba la oscuridad, esperando ver las luces del grupo de rescate o escuchar el sonido de un helicóptero. Pero a nuestro alrededor solo había silencio, interrumpido por el susurro del viento y el crepitar del fuego. Saqué el teléfono y abrí las fotos de la familia. La batería estaba casi agotada,
Quedaba alrededor de un 10%. La había estado economizando todos estos días, encendiendo el teléfono solo unos minutos para comprobar si había señal o para mirar las fotos. Aliyah y Sofía me sonreían desde la pantalla, tan radiantes, vivas, reales. Deslicé el dedo por sus rostros, sintiendo un nudo en la garganta. «Volveré con vosotras», susurré. «Lo prometo». Renata gimió en sueños y apagué rápidamente el teléfono, conservando la valiosa energía. Me acerqué a ella, le acomodé las mantas, le comprobé la temperatura. La fiebre volvía a subir. La noche se hizo interminable. Luchaba contra el sueño, sabiendo que si me dormía, el fuego podría apagarse, y sin calor, las posibilidades de supervivencia de Renata se reducirían prácticamente a cero. Para no dormirme, caminaba alrededor del campamento, hacía ejercicios sencillos, cantaba en voz baja canciones que me venían a la mente. A veces hablaba solo para oír una voz humana en esta inmensa quietud. Al amanecer del 7º día, estaba agotado física y mentalmente. Los ojos se me cerraban, el cuerpo pedía descanso, pero seguía despierto, manteniendo el fuego y vigilando el estado de Renata. La mañana trajo un nuevo problema. Empezó a nevar. No era fuerte, pero sí lo suficiente como para dificultar la visibilidad y complicar la búsqueda para los equipos de rescate, si es que los habían enviado. Construí una barrera adicional alrededor de nuestra hoguera para proteger el fuego de la nieve y el viento. Recogí toda la leña que pude mientras tuve oportunidad. Si la nevada se intensificaba, encontrar ramas secas sería mucho más difícil. Renata se despertó alrededor del mediodía. Sus ojos estaban nublados, la mirada errante. «¿Marat?», me llamó con voz débil. «¿Estás aquí?» «Estoy aquí», respondí, sentándome a su lado. «¿Cómo te sientes?» Intentó sonreír. «No muy bien. Frío». Le tomé la temperatura. Tenía la frente caliente, pero las manos y los pies fríos. Mala señal. La circulación sanguínea estaba fallando. «Ahora te voy a calentar», dije, poniéndole otra manta debajo y acercándola al fuego. «Eldar, ¿ha vuelto?», preguntó, enfocando la vista con dificultad. «Todavía no», respondí. «Pero volverá pronto, con ayuda». Ella asintió débilmente, cerrando los ojos. «Bien. Esperaré». Su respiración se hizo más regular y volvió a sumirse en el sueño o en el sopor. Ya no podía determinar con exactitud su estado. El día transcurrió lentamente. La nevada se intensificaba y disminuía, pero no cesaba por completo. La visibilidad se redujo a unas pocas decenas de metros, y entendí que en esas condiciones sería prácticamente imposible que nos encontraran. Al caer la tarde, empecé a preocuparme seriamente por Eldar. Había pasado más de un día desde que se marchó, y si hubiera encontrado ayuda, los rescatistas ya deberían haber aparecido. Tal vez le había pasado algo. Una caída, un encuentro con un animal salvaje, una avalancha. Aparté esos pensamientos, concentrándome en las tareas inmediatas: mantener el fuego, cuidar de Renata, conservar mis propias fuerzas. La noche del 7º día fue, probablemente, la más dura. La nevada se intensificó, convirtiéndose en una auténtica tormenta de nieve. El viento azotaba la nieve contra mi cara, se colaba bajo la ropa y me helaba hasta los huesos en cuestión de minutos. Mantener el fuego encendido se volvía cada vez más difícil. La leña se había humedecido y el viento apagaba las llamas. Construí una especie de iglú con bloques de nieve alrededor de la fogata y Renata, como me había enseñado Eldar. Ofrecía cierta protección contra el viento, pero el calor era terriblemente escaso. Renata seguía inconsciente. Su respiración era superficial y entrecortada, su pulso débil e irregular. Sabía que se estaba muriendo, y no podía hacer nada para evitarlo. «Aguanta», susurraba, frotándole las manos frías.
Ya vendrá ayuda. Solo tenemos que esperar. Pero ya no creía en mis propias palabras. Si Eldar no había podido encontrar ayuda en un día, significaba que la civilización estaba más lejos de lo que pensábamos, o que le había ocurrido algo irreparable. En un momento dado, sentado junto a la fogata que apenas ardía, escuchando la respiración jadeante de Renata, sentí que la desesperación me invadía. No era solo cansancio o miedo, sino una desesperación profunda y abrumadora, la de alguien que se da cuenta de lo desesperada que es su situación. Estábamos solos en las montañas, en pleno invierno, sin comida, con un refugio mínimo, y uno de nosotros, al borde de la muerte. No había ayuda a la vista. Eldar no había podido encontrar a nadie, o había perecido en el camino. Nuestras posibilidades se desvanecían con cada minuto que pasaba. Saqué el teléfono y lo encendí por última vez. La batería marcaba un 5%. Como era de esperar, no había señal. Abrí las fotos de mi familia y me quedé mirando las caras sonrientes de Alia y Sofía durante un buen rato. «Perdonadme», susurré, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas y congelarse al instante por el frío. Tenía tantas ganas de volver con vosotras. En ese momento, Renata emitió un sonido extraño, entre un suspiro y un gemido. Apagué rápidamente el teléfono y me arrastré hacia ella. «¿Renata?», la llamé, tomándola de la mano. Abrió los ojos, claros, conscientes, como si la fiebre hubiera remitido de repente. «Marat». Su voz era apenas audible. «He visto una luz, muy brillante». Le apreté la mano. «Aguanta, Renata. No te vayas». Ella esbozó una débil sonrisa. «Ya es tarde. Pero no importa. Allí hace calor». «No», casi grité, aunque comprendía la inutilidad de mis palabras. «No puedes irte. Piensa en tu madre, en tu hermano. Te están esperando». Me miró con tanta ternura y comprensión que me quedé sin aliento. «Diles que los quería, siempre». Cerró los ojos y exhaló un último y largo suspiro. La mano en mi palma se relajó. «¿Renata?». La sacudí por los hombros, negándome a creer lo evidente. «¡Renata!». Pero ella ya no respondía. Su lucha había terminado. Me quedé sentado a su lado, tomándola de la mano, incapaz de soltarla. Las lágrimas corrían por mi rostro, congelándose en mis mejillas y en mi barbilla. Alrededor, la ventisca aullaba, como si lamentara otra vida arrebatada por las montañas. No sé cuánto tiempo pasé así. Tal vez minutos, tal vez horas. El tiempo había perdido su significado. Estaba devastado, física y emocionalmente. Cuando por fin pude moverme, cubrí el cuerpo de Renata con todas las mantas disponibles, como si eso pudiera protegerla del frío que ya no sentía. «Lo siento», susurré, cubriéndole la cara. «No pude salvarte». El fuego casi se había extinguido. Mecánicamente, añadí las últimas ramas secas, sabiendo que cuando se consumieran, no tendría fuerzas para buscar más. El cansancio me invadía por oleadas. Sabía que si me dormía con ese frío, lo más probable es que no volviera a despertar. Pero las fuerzas me abandonaban y la lucha parecía cada vez más inútil. Me apoyé contra la pared de nieve de nuestro refugio, mirando las brasas incandescentes. Los pensamientos se confundían, ante mis ojos flotaban manchas de color, los primeros signos de hipotermia. Tal vez así sea mejor, pensé. Simplemente dormirme y no despertar. Sin dolor, sin sufrimiento. Cerré los ojos, sintiendo que un extraño calor me envolvía, el paradójico efecto de la hipotermia extrema. Imágenes desfilaban ante mi visión interior. Alia con su vestido de novia, la pequeña Sofía dando sus primeros pasos, mis padres, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Y de repente, a través de la somnolencia, escuché un sonido. Débil, lejano, pero nítido. Un sonido que no pertenecía a la naturaleza. Abrí los ojos con dificultad,
tratando de enfocar la vista. Agucé el oído. El sonido se repitió. Un golpeteo rítmico, parecido a... «Un helicóptero», susurré, sin dar crédito a mis oídos. Reuniendo mis últimas fuerzas, me arrastré fuera del refugio. La ventisca había amainado un poco, la visibilidad había mejorado, y allí, en el cielo gris, vi un punto oscuro que se movía lentamente a lo largo del valle. «Un helicóptero». Nos estaban buscando. Febrilmente, busqué algo que pudiera llamar su atención. Las bengalas se las había llevado Eldar, pero... ¡la fogata! Me lancé de nuevo hacia las brasas. Agarré todo lo que pudiera arder. Restos de ropa, botellas de plástico, incluso mis botas. Lo arrojé sobre las brasas y avivé las llamas. El fuego creció. El plástico empezó a derretirse, desprendiendo un humo negro que debía ser visible sobre la nieve blanca. ¡Aquí!, grité, agitando los brazos, aunque sabía que no me oirían desde tan lejos. ¡Estoy aquí! El helicóptero seguía avanzando por el valle, inspeccionando metódicamente el terreno. Estaba aún demasiado lejos para ver mi fogata. En la desesperación, agarré la última botella con los restos de alcohol del botiquín y la vertí sobre el fuego. La llama se elevó de golpe, chamuscándome las cejas y las pestañas por un instante. Y entonces el helicóptero cambió de rumbo. Viró y se dirigió hacia mí. Nos habían visto. Vienen hacia nosotros. Seguí agitando los brazos, saltando, gritando, aunque cada movimiento me arrebataba las últimas fuerzas. El helicóptero se acercaba, su silueta se hacía cada vez más nítida. Cuando se cernió sobre nuestro campamento, levantando remolinos de nieve, caí de rodillas, incapaz de mantenerme en pie. Lágrimas de alivio recorrían mi rostro. 2 hombres con monos de salvamento de color naranja brillante descendieron del helicóptero. Corrieron hacia mí, gritando algo, pero no lograba distinguir las palabras entre el ruido de los motores y el zumbido en mis oídos. Uno de los rescatistas se arrodilló a mi lado, comprobando mi pulso y mis pupilas. El otro se dirigió a nuestro refugio, donde yacía el cuerpo de Renata. «Le hemos encontrado», dijo el rescatista, envolviéndome en una manta térmica. «Está a salvo». «Eldar», murmuré, moviendo la lengua con dificultad. «¿Han encontrado a Eldar?» El rescatista asintió. «Sí, lo encontramos ayer. Tiene congelaciones graves, pero está vivo. Fue él quien nos dio sus coordenadas. Así que Eldar al final había llegado a la gente. Nos salvó, tal como prometió». «Renata», empecé, pero el rescatista negó con la cabeza al ver que su compañero salía del refugio con rostro sombrío. «Lo siento mucho», dijo. «Llegamos tarde». Asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas volvieron a correr por mis mejillas, pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, sino también de alivio, de gratitud y de una decena de otras emociones que se mezclaban en mi alma agotada. Los rescatistas nos subieron a mí y al cuerpo de Renata al helicóptero. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es la vista de las montañas desde las alturas, sus cumbres majestuosas e indiferentes que por poco se convierten en nuestra tumba. Pero vencimos. No todos, pero al menos algunos de nosotros. Y no fue solo una victoria sobre los elementos, sino también sobre nuestros propios miedos, debilidades, limitaciones. Cerré los ojos, sintiendo cómo el calor volvía gradualmente a mi cuerpo. Por delante quedaba un largo camino hacia la recuperación, pero lo principal era que volvía a casa. Con Alia. Con Sofía. A la vida. Lo primero que percibí al recobrar la consciencia fue el calor. Un calor real, omnipresente, que no sentía desde hacía muchos días. Luego llegaron los sonidos. El pitido rítmico del equipo médico, las voces apagadas, el murmullo de la ventilación. Abrí los ojos con dificultad. Un techo blanco, una luz brillante, el olor a antisépticos. Un hospital. Estaba vivo. Estaba a salvo.
Está despertando. Oí una voz femenina. En mi campo de visión apareció el rostro de una enfermera, una joven nepalí con ojos amables y una sonrisa tranquilizadora. Buenos días, señor Iskanderov, dijo en inglés con un fuerte acento. Está en el hospital de Katmandú. Está a salvo. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, y en lugar de palabras solo salió un sonido ronco. No intente hablar. La enfermera me acercó a los labios un vaso con agua a través de una pajita. Beba primero. El agua me pareció el néctar de los dioses. Fresca, pura, sin el sabor a humo y plástico que me había perseguido en las montañas. Gracias. Por fin pude pronunciar. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 3 días, respondió. Le trajeron en estado de deshidratación e hipotermia severas. Tiene congelaciones de 2º grado en los dedos de las manos y los pies, pero los médicos dicen que no será necesaria la amputación. Solté un suspiro de alivio. Conservar las extremidades después de esas condiciones era un verdadero milagro. ¿Eldar? Pregunté. ¿Cómo está él? La enfermera sonrió. Su amigo está en la habitación de al lado. Su estado es estable, aunque las congelaciones son más graves. Ha preguntado por usted. ¿Puedo verle? Pronto. Primero tiene que examinarle el médico. Y... dudó. Aquí está su familia. Llevan 2 días esperando. Mi corazón dio un vuelco. ¿Alia? ¿Mi esposa está aquí? La enfermera asintió. Sí, con su hija. No les permitimos entrar hasta que recuperara la consciencia, pero ahora... Por favor. Apenas podía contener las lágrimas. Llámelos. Asintió y salió de la habitación. Al cabo de unos minutos que parecieron una eternidad, la puerta volvió a abrirse, y los vi. A Alia, pálida, demacrada, pero tan hermosa, y a la pequeña Sofía, que sostenía un oso de peluche en sus manos. Marat. Alia se abalanzó sobre mí, abrazándome con cuidado, por miedo a dañar las vías intravenosas y los sensores. Oh, Dios mío, Marat. Lloraba, hundiendo su rostro en mi hombro. Le acaricié el pelo, incapaz de pronunciar una palabra por la avalancha de emociones. Sofía se quedó a un lado, mirándome con una mezcla de miedo y curiosidad. No me había visto en más de una semana, y para una niña de 5 años, eso es una eternidad. Hola, princesa. La llamé, tendiéndole una mano. Ven aquí. Se acercó con inseguridad, aún apretando el oso como un escudo. ¿Papá está malito? Preguntó con voz quedita. Un poco, respondí, conteniendo las lágrimas. Pero ahora todo va a estar bien. Lo prometo. Se subió a la cama con la ayuda de Alia y me abrazó con cuidado. El olor de su pelo, el calor de su pequeño cuerpo, el abrazo confiado, todo aquello era un auténtico milagro después de la pesadilla que había vivido. Creíamos que te habíamos perdido, susurró Alia cuando Sofía se distrajo con los juguetes que le había traído. Cuando informaron del accidente y de que solo habían encontrado a 2 supervivientes. ¿2? Fruncí el ceño. Pero éramos 3. Yo, Eldar y... Me callé al recordar a Renata, su muerte en nuestro refugio nevado, sus últimas palabras, su valentía ante lo inevitable. Renata no sobrevivió, dije en voz baja. Murió pocas horas antes de que llegaran los rescatistas. Alia me apretó la mano. Lo siento mucho. En las noticias solo hablaron de 2 supervivientes, tú y un tal Eldar Tagirov. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Él nos salvó. Fue a buscar ayuda cuando Renata estaba demasiado débil para moverse, si no hubiera sido por él. No pude terminar la frase. La idea de que podría no haber vuelto a ver a mi familia era insoportable. En ese momento entró el médico, un anciano nepalí con canas en las sienes y una mirada atenta. Me alegra verlo consciente, señor Iskanderov, dijo en un inglés fluido. Soy el doctor Pradhan, su médico tratante. Me examinó,
Revisó mis signos vitales y anotó algo en la historia clínica. Dadas las circunstancias, su estado es sorprendentemente bueno, dijo. Las congelaciones están curando, los órganos internos funcionan normalmente. Ha tenido suerte. ¿Cuándo podré ver a Eldar?, pregunté. Ahora mismo, si quiere, respondió el doctor. Está en la habitación de al lado y también ha preguntado por usted. Con la ayuda de Alia y una enfermera, me senté en una silla de ruedas. Tenía las piernas débiles y me dolía todo el cuerpo, pero estaba decidido a ver al hombre que me había salvado la vida. Eldar estaba acostado en la cama, conectado a varios aparatos. Su rostro estaba curtido por el viento, con manchas oscuras de congelación, y sus brazos vendados hasta los codos. Pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron e intentó sentarse. «Marat», exclamó, «estás vivo». Me acerqué y nos abrazamos con cuidado, temiendo lastimar las heridas del otro, pero con sincera alegría y alivio. «Lo has conseguido», dije, apartándome. «Encontraste ayuda». Eldar sonrió débilmente. A duras penas. Estaba a punto de perder el conocimiento por el frío y el agotamiento cuando me topé con un grupo de excursionistas. Ellos llamaron a los rescatistas por teléfono satelital. Le apreté la mano. «Gracias. Me salvaste la vida». Él negó con la cabeza. «Nos salvamos el uno al otro. Sin ti, no habría sobrevivido los primeros días después del accidente». Ambos sabíamos que era verdad. La supervivencia en tales condiciones solo fue posible gracias al apoyo y la ayuda mutua. «Renata», empezó Eldar. «No esperó a que llegara la ayuda», respondí en voz baja. «Se fue en paz, sin dolor». Él cerró los ojos y vi cómo una lágrima rodaba por su mejilla. Esperaba llegar a tiempo. Todo el tiempo que caminé, solo pensaba en llegar a tiempo. «Hiciste todo lo que pudiste». Le apreté el hombro. «Todos lo hicimos». Guardamos silencio durante un rato, rindiendo homenaje a Renata y a todos los que no sobrevivieron al accidente, a Georgie, a Verónica. «¿Qué pasó con el avión?», pregunté finalmente. «¿Por qué nos estrellamos?». Eldar negó con la cabeza. «Todavía no se sabe con exactitud. Los investigadores están estudiando la caja negra que encontraron los rescatistas. Pero, según la versión preliminar, hubo un fallo en el sistema de navegación y un error del piloto. Posiblemente las condiciones climáticas también influyeron». Asentí. Las causas ya no importaban. Lo importante era que habíamos sobrevivido, que habíamos vuelto con nuestras familias. «¿Y ahora qué?», preguntó Eldar. «¿Después del alta?». «A casa», respondí sin dudarlo. «A la vida normal, al trabajo, a la familia, a la rutina, que nunca más consideraré aburrida». Eldar sonrió. «Y yo, ¿sabes? Al final me dedicaré al alpinismo. Profesionalmente. Estos días en las montañas. Me han cambiado. Me han demostrado de lo que soy capaz». Lo entendía. Cada uno de nosotros sacó sus propias lecciones, sus propias revelaciones de esta experiencia. «Seguiré tus ascensiones», dije. «Pero yo, personalmente, prefiero observar las montañas desde una distancia segura, preferiblemente con una copa de algo calentito en la mano». Nos reímos, y fue la risa de los supervivientes, de las personas que habían mirado a la muerte a la cara y habían regresado para contarlo. Una semana después, nos dieron el alta a ambos. Nuestro estado permitía viajar en avión, y partimos hacia casa. Yo a Moscú con Alia y Sofía, Eldar a Ufá, donde lo esperaban sus padres. Antes de separarnos en el aeropuerto de Katmandú, nos abrazamos largamente, prometiendo mantenernos en contacto. Era más que una promesa, era un juramento de hermandad, sellado por una experiencia compartida. «Cuídate», dijo Eldar al despedirse, «y a tu familia. Ahora sabes lo frágil que es». Asentí. «Y tú cuídate, sobre todo en tus montañas». Nos sonreímos por última vez, y me dirigí a la puerta de embarque, donde me esperaban Alia y Sofía.
En casa me esperaba una larga recuperación, tanto física como psicológica. Las congelaciones cicatrizaban lentamente, dejando cicatrices que, según los médicos, me acompañarían para siempre. Pero no las veía como una deformidad, sino como un recordatorio de lo que había pasado y lo que había superado. Las heridas psicológicas cicatrizaban aún más lentamente. Pesadillas nocturnas, ataques repentinos de pánico, un miedo inexplicable al frío. Todo esto se había convertido en parte de mi nueva realidad. Empecé a trabajar con un psicoterapeuta especializado en estrés postraumático. Lo que has vivido te ha cambiado para siempre, me decía. El objetivo no es volver a ser quien eras, sino aceptar a tu nuevo yo, con todas sus cicatrices y su experiencia. Me esforzaba por seguir sus consejos, aunque no era fácil. Aliyah me apoyaba en todo, demostrando una paciencia y comprensión infinitas. No me apresuraba, no me exigía una vuelta inmediata a la normalidad. Has vuelto con nosotros, me decía. Eso es lo importante. Todo lo demás lo superaremos juntos. Sofía también me ayudaba a su manera infantil e inocente. No entendía la profundidad de lo ocurrido, pero sentía que papá había cambiado, y trataba de ayudar a su manera. Me dibujaba cuadros llenos de color, me traía sus juguetes favoritos cuando me veía triste. Un mes después de mi regreso, recibí una carta de los padres de Renata. Me daban las gracias por haber estado con su hija en sus últimas horas, por no haberla dejado sola. Sabemos que hiciste todo lo posible, escribían, y les estamos agradecidos de que en sus últimos momentos no estuviera sola. Esta carta me hizo llorar, por primera vez desde el rescate. Pero estas lágrimas eran curativas, lavaban parte de la culpa que inconscientemente llevaba dentro. Les respondí contándoles el coraje de su hija, su fortaleza, cómo había pensado en ellos hasta el último aliento. Fue duro, pero necesario, tanto para ellos como para mí. 3 meses después, volví al trabajo, aunque no a jornada completa. La empresa se mostró comprensiva con mi situación, ofreciéndome un horario flexible y la posibilidad de trabajar desde casa. Eldar también se recuperó y, tal como había prometido, se dedicó seriamente al alpinismo. Me enviaba regularmente fotos de sus ascensiones, cada vez subiendo más y más alto. Las montañas enseñan humildad y fuerza al mismo tiempo, me escribía. Nos recuerdan lo pequeños que somos, pero también nos muestran de lo que somos capaces. Lo entendía, aunque yo mismo prefería mantenerme alejado de las alturas. Mi nueva afición era la fotografía. Documentaba la vida de mi familia, la belleza de los momentos cotidianos que antes no notaba. Cada fotografía era para mí una confirmación de que estaba vivo, de que había vuelto, de que de nuevo formaba parte de este mundo de calor y luz, tan diferente del frío infierno de las cumbres del Himalaya. Un año después del accidente, Eldar y yo nos reunimos en Nepal. No para escalar, sino para honrar la memoria de los que no regresaron. Visitamos el monumento conmemorativo, erigido al pie del Annapurna en memoria de las víctimas de accidentes aéreos en el Himalaya. De pie ante la placa de piedra con los nombres de Renata, Georgi y Verónica, guardamos silencio, cada uno sumido en sus recuerdos. «¿Sabes?», dijo finalmente Eldar. «A veces me parece que una parte de mí se quedó allí, en la ladera, que nunca llegué a bajar del todo de esa montaña». Asentí, entendiendo lo que decía. «Sí, siento lo mismo. Pero quizás eso esté bien. Quizás esa parte de nosotros deba quedarse allí, para que nunca olvidemos. No olvidar no solo el horror y el dolor, sino también los momentos de humanidad, de ayuda mutua, de fortaleza. No olvidar que incluso en las circunstancias más difíciles se puede conservar la dignidad y la esperanza». Depositamos flores en el monumento y bajamos al valle, donde nos esperaban nuestros seres queridos, Aliyah y Sofía, los padres de Eldar. Por delante había una vida, cambiada, con nuevas cicatrices y nueva sabiduría,
pero vida, al fin y al cabo. Y estábamos preparados para vivirla plenamente, apreciando cada momento de calor y luz, cada respiración, cada latido del corazón, porque sabíamos algo que muchos ignoran: lo frágil que es la línea que separa la vida de la muerte, y lo importante que es valorar cada día que nos regala el destino. Cuando nos íbamos de Nepal, miré por última vez la majestuosa silueta de la Annapurna, que se alzaba sobre el valle. Era hermosa e imponente a la vez, la encarnación de la fuerza de la naturaleza, indiferente a los destinos humanos. No sentía odio ni miedo hacia ella, solo respeto y comprensión. La montaña simplemente existía, siguiendo sus antiguas leyes. Éramos nosotros, los humanos, quienes invadíamos sus dominios, y debíamos estar preparados para las consecuencias. Adiós, Annapurna, dije mentalmente. Me has enseñado mucho, pero ya no nos volveremos a ver. Con este pensamiento, me volví hacia mi familia, hacia mi futuro, dejando atrás las montañas y sus duras lecciones. Sobreviví. Regresé. Y ahora cada día era un regalo que no iba a desperdiciar.